La noticia requiere profundidad. En Notimundo están los protagonistas de la noticia. 18:26. De este momento hacemos contacto con la abogada Ana Belén Cordero, asambleísta por el movimiento Creo, para hablar sobre la postura de los legisladores del gobierno sobre la votación de la Ley Orgánica de Educación Intercultural. Asambleísta Cordero, muy buenas tardes. Fausto Yepes te saluda, bienvenida. Buenas tardes, Fausto. Un saludo a todos los radioescuchas. Gracias por la invitación. Gracias. Bueno, desde la presidencia de la Unión Nacional de Educadores han dicho que lo que se ha hecho en la Asamblea Nacional con la Ley Orgánica de Educación Intercultural ha sido reparar derechos y hacer justicia en el magisterio. Ustedes no lo consideran así por el tema principalmente de la supuesta falta de financiamiento. Efectivamente, de hecho, esa ley que fue aprobada en el periodo anterior de la Asamblea Nacional y que fue sancionada por el presidente Lenín Moreno tuvo que regresar a la Asamblea Nacional por inconstitucional, porque todas las leyes que impactan de alguna medida el presupuesto general del Estado deben contar obligatoriamente y por ley con un informe financiero del Ministerio de Finanzas. Por eso regresó a la Asamblea Nacional, volvió a la Comisión de Educación, la Comisión de Educación recibió el informe de Finanzas, Finanzas estableció cuánto se iba a requerir no solamente para el alza de sueldos, sino también para las jubilaciones que corresponden a los maestros y a los educadores, y estableció el valor que se iba a requerir financiar. Y hay que tener otro tema muy, muy presente. Los gastos permanentes se financian con gastos permanentes, con lo cual estaba escuchando también las declaraciones de esta mañana de hoy de la ministra de Educación y son correctas al decir que para poder financiar ingresos mensuales, es decir, ingresos que se mantienen constantes, como es el caso de un sueldo o de una jubilación de un maestro, debe financiárselo con ingresos constantes, es decir, que no sean volátiles. Por eso cuando muy sueltos de huesos algunos asambleístas decían, bueno, es que se financie con el alza del precio del petróleo, del barril del petróleo. ¿Acaso que el precio del barril del petróleo es un precio estable, es un precio sumamente volátil? Y más aún en estas épocas, que es una época de guerra, que en estos momentos ha subido el precio del barril del petróleo por todo el horror que estaba viviendo Rusia y Ucrania. Es un precio estable. Sí, se ha hablado, sin embargo, también de los ingresos provenientes de la reforma tributaria, una reforma que, bueno, tampoco está, de momento también está cuestionada y podría venirse abajo si es que se concretan las aspiraciones de algunos asambleístas. Entonces, pero de algún lugar habrá que sacar para financiar esto que se ha considerado un derecho de los maestros. Bueno, en este caso ya le corresponde al presidente de la República, él recibirá este proyecto de ley y él tomará la decisión que corresponda, si es un veto total, un veto parcial o enviará a la Corte Constitucional, eso ya depende de su decisión, pero sí creo que aquí se avisora un tema evidente de constitucionalidad. Sabemos claramente que la Corte Constitucional lo ha dicho en varias sentencias, que no existe un proceso legislativo eficiente, legal, y legítimo, llamemos así, sin que haya cómo financiar estos derechos, ¿no? Y por otro lado, bueno, vamos a ver cómo finalmente la Corte Constitucional termina dando clases a la Asamblea Nacional de cómo hacer leyes. Están 9 jueces supliendo el papel de 137 asambleístas que finalmente no saben hacer leyes. Y digo, no saben por qué. No digo que los maestros no se merezcan. No digo que los maestros no tengan derecho a un alza de sueldos ni a una jubilación digna. Lo que estoy diciendo es que todas las leyes con impacto económico deben pasar por un filtro responsable y técnico de análisis económico del derecho. Lo demás es populismo. De todas formas, la ministra María Brown ha dicho que estarán analizando la forma en la cual se logrará implementar esto que ha resuelto la Asamblea Nacional. Eso de alguna forma abre la puerta a que hay alguna decisión en el sentido de acatar lo que se ha hecho, incluso a riesgo de tener oposición dentro del propio gobierno. Mira, el gobierno no se va a oponer a cumplir con las obligaciones que tenemos como Estado ecuatoriano en general, con los maestros, con los educadores, con los niños, que son el futuro de nuestro país. Yo no creo que exista gobernante alguno, peor el presidente Lasso, que se vaya a oponer a aquello. Sin embargo, debemos ser responsables con los recursos públicos y en este caso concreto, bueno, apoyar a la ministra en toda su gestión. Sabemos claramente, y la ministra se reunió tanto con el Ministerio de Finanzas como con algunos representantes de los maestros,
Y ellos indicaron que no requerían tanto financiamiento, que el alza de sueldos representaba un valor inferior al que estaba planteándose en la LOEI. Sin embargo, bueno, pues se viene época de campaña, época de elecciones seccionales, y parece que a la Asamblea no le importó más que eso. Mire, y eso se ve en los resultados, por ejemplo, con la renuncia de César Rún, cuando dejó diciendo un par de verdades a los 136 asambleístas, ¿no? Ahora, ¿y usted coincide entonces en que se trata de una medida populista? Mire, una medida populista es una medida que lo único que hace es alardear de la conquista o de la defensa de derechos y no la puede cumplir. Entonces, eso se llama populismo. Hay populismo de izquierda y populismo de derecha. Ese es el karma o la enfermedad que tienen algunos políticos. Cuando en cambio hay políticos responsables, o habemos políticos responsables que nos atrevemos a hacer propuestas que no requieran financiamiento, o si requieren financiamiento podemos garantizar su adecuado financiamiento, tanto público o privado, nos dicen que no estamos con el pueblo, que no estamos con los derechos, que no somos garantistas de derechos. En este caso concreto, el bloque de Creo al menos no está en ningún momento poniendo en tela de duda que los maestros no se merezcan un alza de salarios, ni que no se merezcan una jubilación digna. Por supuesto que se merecen, pero justamente el informe del Ministerio de Finanzas es súper técnico y sumamente sensato en decir, se requiere tanto, en este momento no contamos con ese dinero. Entonces, bueno, si puede decirse que es una medida populista de quienes votan a favor de un proyecto que no hay cómo financiar, de quienes, un padre de familia en casa, uno se tapa hasta cuando tiene a dónde taparse, hasta donde le dan las sábanas. Si la sábana no da para más, uno no se tapa más. Lo mismo acaba de hacer la Asamblea Nacional. ¿Cuál debería entonces ser la postura del Ejecutivo, en este caso el presidente Lasso, ya con lo resuelto en la Asamblea Nacional? Porque creo que también se pone un poco a la expectativa de lo que pueda, de la reacción que pueda haber desde el magisterio. Ya vimos también el apoyo que tuvieron en la Asamblea Nacional, en los exteriores de la Asamblea Nacional, por parte de maestros, y sin duda podría venirse una protesta. Bueno, mire, yo creo que no se puede gobernar en base a quizás a ver escenarios a futuro políticos o de amenazas. Yo creo que el presidente Lasso es lo sumamente responsable y consciente de las necesidades de los ecuatorianos. No en vano ha recorrido más de 20 veces el país y ha podido palpar las necesidades no solo de los maestros, de los niños, de las aulas, de los centros educativos, etcétera. Él seguramente será lo sumamente ecuánime, como lo ha hecho con los otros proyectos de ley que han llegado a sus manos, para tomar un punto donde pueda ser responsable con las finanzas públicas, pero a su vez garantizar una vida digna, un salario digno y una jubilación digna a los maestros, ¿no? ¿Se plantea entonces un punto medio? ¿Cuál podría ser ese? Bueno, mire, eso ya seguramente lo podrá determinar el presidente de la República. No me corresponde a mí como asambleísta determinarlo, pero seguramente podría haber un punto intermedio donde los maestros se sientan satisfechos con esa alza de salarios y con esa jubilación garantizada, pero que no necesariamente desfalque las finanzas públicas o haya que pasar el sombrero nuevamente y aprobar otra reforma de ley tributaria que recaude impuestos que están a punto de derogar en la Asamblea Nacional. ¿Podría ser parte de alguna negociación ya política, como para también pueda ocurrir algo con la ley de inversiones? Mire, justamente se escucha en los pasillos, yo no le puedo afirmar exactamente, pero se escucha en los pasillos que quieren mocionar este próximo domingo, que se va a votar en segundo debate la ley de inversiones, que quieren mocionar el archivo de la ley de inversiones. Ya seguramente el gobierno sabrá cómo poner las cartas sobre la mesa, con qué es lo importante para el país, qué es lo importante para los ecuatorianos. Esa falta de sintonía que tienen la mayoría de asambleístas con los ecuatorianos que buscan en estos momentos estabilidad laboral, es decir, empleo, seguridad, salud, educación. El resto de rencillas políticas, que si es privatizadora, que si no es, que si la traición, que si el correato, que si el morenato, que si el cogobierno, etcétera. Mire, esos detalles a la ciudadanía no le preocupa. Le preocupa parar la olla. Yo creo que lo importante en estos momentos es poner sobre el tapete. Pero es parte de esa falta de sintonía la que se evidencia entre el gobierno, la Asamblea Nacional, el paso de los proyectos de ley. Ahora ya con el tema del magisterio no hay una concordancia con el gobierno, lo que ocurrió con las amnistías. Y esta falta de sintonía creo que se siente cada vez mucho más fuerte. Ahora es evidente con el tema del magisterio, seguramente vendrá con lo que usted más o menos nos advierte con la ley de inversiones. Efectivamente, esa falta de sintonía, yo creo que aun cuando muchos asambleístas recorren territorio,
y lo mencionan así en sus cuentas de redes sociales, etcétera. Yo no sé con quién conversan. Cuando uno camina por la calle sin irse muy lejos, lo único que ve que la ciudadanía requiere o necesita es un empleo estable, tener servicios públicos de calidad, salud, educación y tener seguridad en las calles, en todas las ciudades del país. Esas son las 4 necesidades básicas en este momento de los ecuatorianos, pero lastimosamente los asambleístas, y mire usted, bien dijo ayer César Ron en su intervención cuando renunció, han pasado 10 meses y la Comisión de Seguridad hasta el momento no ha llevado al Pleno ni siquiera para primer debate la reforma a la Ley de Seguridad, cuando esa reforma es inminente, cuando asesinan en la calle a los ciudadanos. Y no digo que la única solución sea legislación, es parte de la solución, pero esa es nuestra obligación como asambleístas. Y por eso se evidencia una falta de conciliación por parte del gobierno también, porque no hay, es parte de las obligaciones del gobierno lograr esta gobernabilidad, lograr que las leyes pasen. Guayaquil entró en la lista de las 50 ciudades más riesgosas del mundo. Son temas graves y las leyes están ahí. También hay una responsabilidad del gobierno. Bueno, en lo que respecta al gobierno, el gobierno está haciendo su parte desde el ramo respectivo en cuanto a la inversión, al combatir el hacinamiento en las cárceles. Para eso también el presidente Lasso envió su proyecto de ley, está haciéndose lo propio desde el SNAI, desde el Ministerio de Gobierno, etcétera. Yo le puedo hablar como Asamblea Nacional, es lo que yo conozco, que existe este proyecto de ley enviado por el presidente, pero es que es la Comisión de Seguridad va tratando los proyectos de ley de seguridad más de 10 meses y no lleva, como digo, al Pleno de la Asamblea a debatir nada, y por otro lado sí tiene un desfile de ministros constante en esa comisión. Dígame usted entonces qué es lo que se ha pasado haciendo la Asamblea todo este tiempo. Sé que esta semana no va a ser convocado Pleno para que precisamente, y les van a llamar la atención a las comisiones para que trabajen, para que saquen proyectos de ley, para que avancen en su trabajo, que no lo han hecho en todos estos meses. Entonces vamos a ver si se ponen un poquito las pilas los asambleístas y se dedican a trabajar, ¿no? Esperemos que haya también por parte del gobierno y por parte del legislativo esa sintonía que necesita la gente, que necesitamos los ecuatorianos para que pasen las leyes, para que se mejore también la situación económica de todos. Asambleísta Cordero, gracias por estar con nosotros. Encantada, buenas noches. Gracias, ha sido la abogada Ana Belén Cordero, asambleísta por el movimiento Creo, hablando sobre la postura de los legisladores del gobierno sobre la votación de la Ley Orgánica de Educación Intercultural. Ha cuestionado la aprobación realizada por la Asamblea Nacional, toda vez que no existiría el financiamiento para asumir el incremento salarial a los maestros del sector fiscal. Esto es Notimundo Estelar, siempre bien informados.